Nació en A Coruña, aunque está afincado desde hace muchísimos años en Vigo, tiene 65 años, está casado, tiene 4 hijos y 3 nietos, es doctor en Biología por la Universidad de Santiago y licenciado en Económicas por la de África del Sur. Siempre estuvo vinculado a la pesca, fue investigador primero del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Vigo, secretario técnico y director gerente de la Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca del Puerto de Vigo, y en el 87 por oposición inicia un largo periplo en la Unión Europea. Ocupó, por ejemplo, cargos en la Dirección General de Pesca, en la de Mercados y Recursos Externos, y ha sido jefe de división de Estructuras de la Pesca también. Entre el 90 y el 93 es conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia. En ese año, en el 93, regresa a Europa como jefe de división en la Dirección General de Política de Competencia. En el 97, como jefe de gabinete del presidente del Parlamento Europeo, que era entonces José María Gil Robles, fue también director general de Finanzas de la Cámara Comunitaria entre el 98 y 2001, y entre ese año y 2005 repite aquí en casa como conselleiro de Pesca. En política comenzó en el año 78 en el Partido Galleguista, aunque llegó a ser presidente del Partido Popular Español en Bélgica entre el 98 y 2001. Desde hace unos días es senador en representación del Parlamento de Galicia. Don Enrique López Veiga, muy buenas noches. Buenas noches. Casi nos quedamos sin oxígeno con este currículum. No, eso y eso que solo hemos contado la mitad. Bueno, eso quiere decir que soy mayor. Que tiene usted experiencia. Sí, he cambiado mucho de actividades y de trabajos en la vida, que eso es bueno, enriquece mucho porque es un esfuerzo constante para ponerse al día, ¿no? Y eso, pues sí, es una ventaja. Hablando de experiencia, usted tiene 65 años, como decíamos, tiene la edad en la que hasta hace poco los españoles nos jubilábamos. ¿Le costó mucho al presidente Alberto Núñez Feijóo convencerle para que volviera a la política? La verdad es que fue un poco, me recordaba aquello de con faldas y a lo loco, ¿verdad? Yo le ponía un problema y me decía, no importa, otra cosa. Y luego lo más gracioso es el tiempo que me dio, que fue poquito. Y yo ya me di cuenta y dije, este hombre ya aprendió mucho de don Manuel, que hacía esto también. No, la verdad es que me sentí, primero, es un honor que te lo propongan, que conste que siempre el presidente siempre me ha querido tener cerca. Soy yo que había elegido retirarme de la política, pero esta vez, pues hombre, parece que me convencieron de que podía jugar un papel de una cierta relevancia. Yo no me lo creo, pero bueno, no pude decir que no. Pero no le dijo usted eso de, usted haría un buen senador, que decía Fraga. No. Es un entorno más distendido. En fin, a partir de ahora, ¿vivirá usted a caballo entre Vigo y Madrid o se va a instalar en Madrid? No. Uno cuando representa al territorio, yo creo que hay que estar en el territorio, ¿no? Y además, como el Senado tiene hoy por hoy una labor de representación, yo quiero representar, quiero pulsar bien la opinión pues de los problemas que hay en Galicia y tratar de todo eso de alguna manera llevarlo al Senado y a la preocupación política. Usted ha dedicado casi toda su carrera a Bruselas, a las autoridades comunitarias y a la Xunta de Galicia, pero lo de las Cortes es nuevo. ¿Fue eso precisamente lo que le sedujo de este cargo? No sé si me sedujo porque no tuve mucho tiempo para reflexionar, pero vamos a ver, es una experiencia interesante. Sí, es nueva, es enriquecedora desde el punto de vista intelectual. Yo creo que hay campo para el trabajo y para hacer un trabajo interesante. Espero ser de utilidad, ni más ni menos. Esa es la pregunta siguiente. ¿Qué es lo que más le gustaría conseguir como senador o todavía no se lo ha planteado? Bueno, vamos a ver, aún estoy empezando y tengo que situarme bien, ¿no? Pero en principio lo lógico es que esté en donde estoy, va a estar en la Comisión de Agricultura y de Pesca, ¿no? Y Medio Ambiente, vale, eso es una. Luego, ¿usted no se separa de la pesca nunca? Bueno, me gusta, yo soy un hombre de mar, o sea, me he separado temporalmente durante bastante tiempo, cuando estuve en política de la competencia, que hoy hubiera tenido por jefe al señor Almunia, pues después director general de Finanzas, o sea, que he ejercido como economista puro y duro también, pero bueno, al final, claro, Galicia el componente pesca es muy fuerte y cuando uno acumula una experiencia larga, pues es una tontería desaprovecharla, además tampoco me queda tanta vida profesional por delante, o sea que vamos a sacar rendimiento. La otra parte es cooperación internacional, que es lo que he estado haciendo en estos últimos años, mientras estuve apartado de la política, que también tiene que ver con pesca y tiene que ver con
con la expansión de Galicia más allá de nuestras fronteras, que es algo bastante importante. Usted ha dicho que es necesaria una reforma del Senado, pero que hay que reflexionarla convenientemente, que no es una cosa de hacer en 2 días. Vamos, ya hay una comisión trabajando en ello en la Cámara Alta, en el Senado, pero quizá ya no dé tiempo para eso, para pararse tanto. ¿No cree que España necesita una reforma administrativa y urgente? Sí, vamos a ver, la crisis nos está enseñando lo difícil que es controlar el déficit, y controlar el déficit, controlar el gasto público. Descontrolarlo es facilísimo, se hace en 2 o 3 años, se puede hacer un cisco descomunal, como el que se ha hecho, ¿no? Enmendarlo es muy complicado. Sí que hay que reflexionar, tenemos que empezar a quitarnos complejos, ¿no? Si lo que pretendemos es que España siga siendo España, tenga la estructura que tenga, y yo creo que el régimen de autonomías es bueno, pero a lo mejor nos hemos excedido muchas cosas. Yo creo que hay que buscar economías de escala. Yo se lo explicaba pues, a algunas personas. Por ejemplo, yo nunca, el salvamento marítimo, a pesar de ser y haber tenido mucho que ver en el guardacostas de Galicia, yo creo que el asumir el salvamento marítimo en las competencias es una barbaridad, porque obliga a tener cada comunidad autónoma pues, los medios pesados de salvamento que exceden, o sea, eso es un disparate, se genera mucho gasto. Entonces, eso, por ejemplo, pues en sanidad, podemos imaginar, los centros muy especializados para enfermedades raras, tener uno en cada autonomía, yo creo que es una tontería. Pero, señor Rajoy, don Enrique, le podrían acusar ahora, bueno, le están acusando de muchas cosas, naturalmente en época de recortes y de ajustes que hay que practicar, pero le podrían haber acusado, por ejemplo, en este momento, de ser demasiado tibio, prudente o lento en la eliminación, por ejemplo, de los famosos chiringuitos, hay 4.000 organismos públicos en España, o en la decisión de si hay que continuar con las diputaciones, creo que el presidente aboga por ellas, por su continuidad, o no, o la reforma del Senado. Vamos a ver, la reforma del Senado es el propio Senado el que lo está haciendo, y yo me he llevado esa sorpresa, porque yo siempre he defendido, como defendía don Manuel, que tiene que ser una Cámara territorial con competencias propias que no tenga el Congreso, sobre todo la parte territorial. De esta manera pues te evitas el tener pues que estar reunidos de 20.000 maneras, ¿no? Con estos... El desorden. Sí, estas reuniones con los consejeros de cada ramo, los presidentes de las autonomías, ¿no? Hay temas, la legislación que atañe a la financiación, por ejemplo, global de las autonomías. Yo creo que eso son las labores propias de un Senado, ¿no? Y desde luego un país que tiene la estructura que tiene España, todos los países que tienen esta estructura tienen un Senado. Lo que pasa es que hay que darle competencias. Tener un Senado sin competencias es un derroche. En su partido hay gente que es partidaria de la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, y quien no. Hay partidarios de la fusión de ayuntamientos, pero otros están totalmente en contra, etcétera, etcétera. ¿No cree usted que sería más lógico sentarse en una mesa todos juntos y definir un modelo concreto para España ya? Vamos a ver, antes decía si Mariano Rajoy fue o no ha sido lento. Hombre, en 5 meses no se puede poner patas arriba el Estado. Lo digo porque el señor Feijóo muy rápidamente ha eliminado unos cuantos chiringuitos. Bueno, es que el señor Feijóo lo está haciendo muy bien. Quiero decir que hay algo que los gallegos tenemos que valorar muy positivamente. Yo le doy muchísimo mérito. El que somos una de las pocas autonomías, gobiernos, que está dentro de los límites presupuestarios, dentro de los límites del déficit. Eso es bueno para Galicia, y eso va a tener... claro, estas cosas, lo malo es que... se van a ver después. Se van a ver dentro de un año o 2, pero se van a ver. Y lo de concretar el modelo, sentados todos ordenaditos en una mesa, y definir un sistema concreto para el país. Yo creo que hay que hacerlo, y eso desde luego hay que hacerlo el consenso, por lo menos los 2 grandes partidos, pero tiene que haber una voluntad de ese consenso, ¿no? Y yo ahora, pues a mí me preocupa un poquito una cierta impudicia, ¿no? Que veo, si lo puedo decir en el sentido político y sin ofender ni mucho menos, ¿no? Pero la actitud del PSOE es como si lo de la crisis conmigo yo no fui. ¿Cómo que no ha sido, no? O sea, lo que sorprende un poco es que el señor Almunia
se manifestó en contra de subir el IRPF, aunque en la campaña había propuesto subírselo a la gente con mayor renta. Se opone a la subida del IVA, se opone a los recursos, a los recortes sanitarios y de educación, se opone a los recortes en los funcionarios. Digo yo que habría que preguntarle al señor Rubalcaba, señor Rubalcaba, que es lo que estaba diciendo. ¿Qué quiere recortar? Claro, ¿dónde recortaría él? Eso es lo que yo he visto en el debate de presupuestos que me ha tocado. Lo primero que me ha tocado es el debate de presupuestos. Claro, aquí no quiero que recorte, aquí no decir, bueno, pero vamos a ver. Hay algo, y te dicen, no, lo que importante es crecer. Sí, pero vamos a ver, hablemos en serio, en términos económicos. Lo primero que hay que hacer es contener el déficit, porque si no, el año que viene estaremos mucho peor. O sea, si uno se endeuda, si va a más déficit, o sea, es que no les entiendo. Yo cuando dicen, dan la impresión de decir, no, eso del déficit es una tontería. No es una tontería. Es que estamos intentando poner las finanzas de casa en orden, para no tener una bancarrota y para no, el año que viene, no estar una variación. Es condición sine qua non. Y luego hablamos de crecimiento. Ahora bien, ¿crecimiento cómo? ¿Políticas expansivas keynesianas? Yo no digo que no, pero es que Keynes no son el plan E y las aceras. O sea, lo que decía Keynes es un poquito de inversión, puede generar un poco de inflación, que no la estamos generando ahora, y un poco de crecimiento. Esto es lo que hay, no es gastar por gastar. No, sería más parecido a un modelo europeo socialdemócrata de los que ahora intentan combinar crecimiento con ajustes, ¿no? Yo recuerdo que el señor Keynes era liberal. Es que a mí me hace una gracia, la gente lee poco. Lo han convertido en socialista. Sí, lo han convertido en socialista cuando era un liberal. O sea, las políticas keynesianas es, si se quiere, en todo lo que es el pensamiento capitalista, es uno más. Hay los monetaristas que son de otra manera, que todo lo regulan por la masa monetaria, el control de la masa monetaria, que es un problema que tenemos en Europa, porque el Banco Central no tiene las atribuciones de la banca central. Hablando de Europa, y antes confundía yo a Rubalcaba con Almunia al citar al líder del Partido Socialista, ¿usted cree que el señor Almunia quiere volver a España y quitarle el puesto a Rubalcaba, convertirse en el líder del PSOE? Yo creo que el señor Almunia tendría que ser, en su condición de vicepresidente, debería ser mucho más prudente y no lo está siendo. Eso desde luego, pero no lo está siendo. La pregunta que le hacía, ¿usted cree que quiere volver a España? Supongo que lo hará cuando hace estas cosas, que son anormales en los funcionarios y en los altos cargos de la comisión. Usted lo sabe bien. Lo sé muy bien, entre otras cosas, porque los funcionarios tenemos muy prohibido, tenemos muy limitada nuestra libertad de publicar, de expresarnos. Hay que, por ejemplo, para publicar una revista, para decir algo, hay que estar muy seguro de que se tiene la autorización para hacerlo. Pasa por un filtro. Pasa por una autorización preceptiva. Y los comisarios hasta hace poco se comportaban de una manera prudente, en el sentido de no estar diciendo siempre, cuando uno acaba de hacer los deberes, no, es que hay que hacer más. Y luego meterse en el tema de si las preferentes las tienen que pagar los bancos. Oiga, esto vamos a verlo, ¿no? Y mucho más me imagino que un vicepresidente como es ahora de la Comisión Europea, ¿no? Sí, a mí me parece imprudente. ¿Por qué lo hace? Pues él sabrá. A lo mejor es eso, sí. Dejemos a Almunia, dejémoslo tranquilo, a ver si nos deja también él a nosotros y a nuestro país tranquilo. Hablemos de usted un poquito más. A usted siempre le han considerado más un centrista que un conservador, pero ¿usted cómo se definiría o cómo se autodefiniría políticamente? Es difícil, ¿no? Sí, probablemente yo no he cambiado mucho desde mi época de cuando era rojo en la universidad. Pensaba prácticamente lo mismo que ahora. Yo soy, pues, sí, centro. Yo creo en lo que en Alemania los inventores de la economía social de mercado fueron los alemanes, pero los de la CDU, no los socialdemócratas. Es decir, cómo se genera riqueza. Vamos a ver, la política se hace por y para el hombre. Y las políticas redistributivas son absolutamente necesarias. O sea, eso de decir que nos queremos cargar el estado de bienestar, eso es una tontería. Además, no es cierto. Lo que pasa es que tenemos que hacer que el estado de bienestar que estamos pagando sea sostenible y no se nos vaya a la bancarrota. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo generas más crecimiento económico para que se pueda repartir? Hombre, la iniciativa privada, yo siempre he creído que la iniciativa privada es el motor de la economía, la pequeña y mediana empresa, la gran empresa, y eso hay que favorecerlo, y eso pues es verdad que el hombre funciona con estímulos, o sea que hay que permitir un cierto grado de enriquecimiento honesto.
honesto. ¿Cree usted que acierta Núñez Feijóo si agota finalmente la legislatura o se equivoca? Yo creo que él va a tener que tomar esa decisión, yo no voy a meterme en esto. A mí me parece muy bien que la agote, y no sé, esta es una decisión tan personal del presidente que sería imprudente, yo que acabo de volver a aterrizar en la política, pues por opinar, pero en fin, a mí me parece bien que se agote. Usted, a ver cómo le pregunto esto, usted que fue fichado por Manuel Fraga para ser consejero de Pesca, en la última etapa sí tuvo algunas disensiones o algunas discusiones en algunos consejos, como también otros compañeros suyos de gabinete, y una de las cosas que le pedían a don Manuel en aquel momento, prácticamente, si yo lo he entendido bien, es que se apartara ya, porque era muy mayor, y que dejara paso a Alberto Núñez Feijóo. Yo no Después recuerdo, se perdieron las elecciones. Vamos a ver, yo no recuerdo, yo sí que le he recomendado a don Manuel que eligiera al sucesor en vida, y que de alguna manera lo llevara. No le gustó a don Manuel aquello, pero bueno, sí, eso fue lo que yo le dije, mire, elija usted a un sucesor, que todo el mundo sepa que lo es, lo acompaña usted, y eso hubiera sido mejor, pero al mejor, yo creo que al final, vamos a ver, yo creo que ser demócrata es ser demócrata, no es amarrarse al poder ni creerse que, como decía algún miembro del gobierno socialista anterior, dice, el dinero no es de nadie, ¿no? El dinero es de los españoles. Del contribuyente. Del contribuyente. Entonces, la alternancia es buena. Los partidos les viene bien un periodo. Probablemente, si hubiéramos vuelto a ganar las elecciones, hubiéramos cerrado un falso proceso. El paso a la oposición nos permitió un periodo de reflexión, nos permitió una reestructuración ex novo, y yo creo que es bueno. Eso Más sí, corto de lo esperado. Recuerdo que usted y yo nos equivocamos en eso, porque usted me dijo un día que le esperaba un largo Rubicón al Partido Popular, claro, pero no ocurrió así, ¿no? No, pero no ocurrió así porque, hombre, claro, lo hicieron tan mal, el bipartidismo, es que es muy anormal que un partido pierda, o que un grupo de partidos pierda en una legislatura, pues eso, y luego además creerse que es que no han perdido, creerse que es que no lo has, el electorado, las reacciones son muy raras, ¿no? Y vuelve a repetirse ahora. El PSOE pues parece como si realmente hubieran perdido, pero bueno, pero esto sí, perdimos, pero no, pero poco. Realmente los posesores, los que poseemos la verdad, somos nosotros, ¿no? Y la legitimidad democrática. Esto sí que es antidemocrático. Yo creo que la alternancia es buena, es la quinta esencia de la democracia, es buena para todos los partidos, pero claro, si unos lo hacen muy mal, pues eso. Se van. Claro, se van. Le ruego ahora respuestas cortas, vamos a volver al mar, que es lo que a usted le gusta en definitiva, y hay que hablar del juicio del Prestige, ya tiene fecha, 16 de octubre, perdón, del próximo mes de octubre, 10 años después del siniestro. Usted, como yo, sigue pensando, como ocurrió, por cierto, en todos los desastres en países civilizados, que apartar el barco fue lo mejor que se podía hacer. Vamos a ver, es que llevamos media vida diciendo que hay que alejar... Respuestas breves, sí, recuerdo. Alejar el corredor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por esto, porque lo mejor es alejar las cosas. Eso yo sigo creyendo que sí, porque los que defienden que no piensan en el barco, no en la economía costera, porque los gastos los paga Galicia, no los paga el armador del barco, que por cierto no sé quién es, ni tengo ni idea de quién es, ni dónde está. A eso vamos. El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Álvaro García Ortiz, dijo en días pasados que va a centrar su acusación en el capitán del petrolero, Apóstolos Mangouras. Hay quien piensa, yo también, el grupo de expertos no gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro también, que Mangouras no solo hizo todo lo que pudo y todo lo que le obligaban las normas, que era hablar con el armador, para que éste contactara con las autoridades ribereñas, sino que incluso se excedió en sus funciones, bajando del puente de mando y ayudando a enganchar el remolcador. Ayudó a enganchar al remolcador. Bajó del puente de mando para dirigir las tareas de... Bueno, yo no tengo ese recuerdo, y además hay un vídeo que es el vídeo del Pesca 2, que son los primeros 20 minutos, donde el tío no echaba no echaba los cables de remolque, ni siquiera los obligatorios, no los tenía. Pero estaría contactando con el armador. Bueno, sí, pero les estaban dando unas órdenes Marina Mercante de proceder al remolque inmediato, y los estaba incumpliendo flagrantemente, cuando ya teníamos una mancha enorme. ¿Usted cree que es el principal culpable del desastre? El principal culpable es Europa. Vamos a ver, lo que no se puede permitir, a nosotros, a los gallegos,
nos habla muchas veces de que banderas de conveniencia en la pesca y tal, pero lo que no se puede permitir es que por aguas europeas circule esa porquería con tripulaciones subprime, contratadas de cualquier manera, con compañías que no se sabe quiénes son, y luego, además, que no haya una cobertura como la americana, que todavía no la tenemos. O sea, Europa no... Claro, se sigue permitiendo. De todas maneras, don Enrique, se ha mejorado muchísimo desde entonces, en parte por el trabajo de Loyola de Palacio. Sí. Ahora el corredor no es un solo corredor, son dos, uno para subir y otro para bajar. Sí. Ya no pueden llevar mercancías peligrosas los buques monocasco, tienen que tener esa doble protección, sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo le gustaría a usted que terminara ese juicio? Pues con la condena de los culpables, que son los que metieron petróleo en un barco que estaba dañado, con mal cuidado y que además con una bandera de conveniencia como la copa de un pino, ¿verdad? O sea, unos señores que evaden impuestos, que tienen la bandera en Liberia, que cuando se sabe que no hay una gran estructura administrativa en Liberia, y bueno, pues es que lo vamos a hacer bueno ese señor. ¿No? ¿Pero usted cree que se exageró un poco en la repercusión del desastre después? Porque a los pocos meses estábamos comiendo marisco de la ría. No ha habido... no se quiere aceptar porque parece se exageró tanto y se asustó tanto. Yo quiero recordar que hubo grandes expertos que dijeron que el PIB de Galicia iba a retroceder el 4%. Sí. Eso es una burrada. Y decir eso en medio de una crisis es crear lo que se creó, pánico. Y se creó pánico, se crearon unas reacciones que no suceden en otros países, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. O sea, en una crisis lo que hay que hacer es arreglarla lo primero y después hablar. Usted dijo un día que no se puede ser consellero de pesca de un gobierno autonómico, de la Xunta de Galicia en este caso, sin haber vomitado por la borda de un barco. Hombre, claro, o sea, si uno va al mar... es que claro, los pescadores nuestros son gente, son complicados, son exigentes, y entonces hay que ganarse el respeto. La gente del mar es muy exagerado ese componente. Tienen que ver que entiendes y tienen que ver que has pasado por las experiencias que yo he embarcado muchísimo, claro, en mi juventud, muchos años, muchos días, y sí, se marea uno. Pero de casta le venía al galgo porque su padre era un gran nadador, le enseñó a usted a bucear cuando era muy pequeñito, si no me equivoco. ¿Qué recuerda usted de aquella playa de Panxón en la que todavía no había turistas, pero había muchas gamelas varadas en el arenal? Pues efectivamente, como nosotros teníamos, habíamos aquí una casa al lado del bar Eladio, donde estaba hoy el bar Eladio. El propietario, yo jugué con él, Pin se llamaba, y al lado vivía otro chico que se llamaba Pato, que éramos allí en su casa, y era una aldea de marineros cuando yo estaba allí. Y sí recuerdo que yo iba mucho al mar con don Modesto, y yo me dejaba remar, y yo venía todo contento, levantábamos que de aquella, pues como se usaba material, que no había nylon, pues no se podía uno meter tan cerca de la costa, pero pescábamos, y yo me llevaba un par de pescados, venía muy contento, ¿no? Y todo eso, bueno, el buceo, yo siempre he buceado muchísimo en la vida, soy pescador submarino, me encanta, el mar me gusta, me sigue gustando. Usted es además un gran aficionado al remo, si no me equivoco, así que me imagino que estará pendiente del televisor si le deja el Senado por los remeros que tenemos en Galicia en las Olimpiadas, ¿no? Para mí, el que Galicia destaque en los deportes marítimos es lo que tiene que ser, o sea, realmente ahí sí que tenemos que volcarnos. Ya sé que no es lo mismo que el fútbol, pero hombre, es un orgullo, o sea, los gallegos somos gente de mar y tenemos que ser los mejores en todo, en el mar, pero en la vela también, en todo. Bueno, no le andamos muy lejos, tenemos cuando menos una olímpica de vela, Tamara Echegoyen, David Cal está a punto de... ya sabe usted que si consigue una medalla más, se convierte en el deportista español de toda la historia con más medallas. Ya lo es de los que están en activo. Yo no lo sabía, pero bueno, el chaval se lo merece porque es un trabajador, son ejemplos. Es nuestro Rafa Nadal. Pues es nuestro Rafa Nadal. Son gente que se dedica, que se esfuerza y que muestra lo que se puede hacer cuando uno se pone en serio a hacer las cosas y cuando pues, te preocupas por sacar algo adelante, ¿no?
Pues le deseamos que sea usted nuestro Rafa Nadal en defensa de Galicia en el Senado, que dé muchas paladas y que no le den ningún remazo en la Cámara Alta a ser posible. No, lo malo es que ahora, si le doy con la raqueta, igual se me queda el brazo completamente descontrolado. No, está usted en plena forma, lo hemos visto en esta entrevista. Don Enrique López Veiga, gracias por haber estado con nosotros y hasta una próxima ocasión, que la habrá. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, 9 Acción, a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.